La creciente complejidad de los automatismos industriales nos conlleva a desarrollar soluciones de programación de control para procesos secuenciales más complejos, pero esta dificultad se agrava más por el gran número de información de entradas y salidas que contiene un sistema. Es por ello que se desarrolló una metodología que ayuda a solucionar estos procesos. Hablamos del GraphSet. Pero, ¿qué es? GraphSet es una de las siglas de las palabras gráfico funcional de control de etapas y transiciones, que nos permite la descripción gráfica del control de procesos secuenciales. Con esta metodología seremos capaces de solucionar una gran mayoría de procesos en automatización programables. ¿Y cómo funciona? Debemos de saber los conceptos básicos de la metodología GraphSet. GraphSet se compone de un conjunto de etapas o estudios a las que van asociadas acciones, transiciones a las que van asociadas receptividades, uniones orientadas que unen las etapas a las transiciones y las transiciones a las etapas. En este esquema describiremos cada elemento y su función. Etapas y estados. Cada etapa se simboliza con un cuadrado, a excepción de la primera que tiene dos. Se caracteriza por tener un comportamiento invariable. Estas etapas pueden estar inactivas o activas. Estas pueden estar asociadas a acciones. Como podemos ver en este esquema, la etapa 2 tiene asociada la acción A y la etapa 3 tiene asociada a las de las acciones B y C. Las acciones son activadas por su correspondiente etapa. Las transiciones son condiciones que se deben cumplir. Si una transición se cumple, es decir, la condición pasa de 0 a 1, entonces inmediatamente desactivará la etapa anterior y activará la etapa siguiente. La línea que retorna a la etapa 2 indica que ya se terminó el proceso y que desea retornar a dicha etapa. Este proceso seguirá repitiéndose hasta que se dé por finalizado. Para entender mejor este método de programación, vamos a realizar todos los pasos en este esquema lineal. Se inicia en la parte superior y recorre todos los bloques de arriba hacia abajo. Entonces, la etapa 1 da inicio al proceso activándose. La transición 1 siempre está esperando ser activada para desactivar la etapa 1 e inmediatamente activar la etapa 2. Estas transiciones pueden ser las entradas físicas como sensores y pulsadores, interruptores, etc. o elementos de memoria. Al cumplirse la condición T1 pasa a la etapa 2, desactivando la etapa 1 al instante que se activa esta etapa, también activará la acción A, siempre y cuando esta acción no esté condicionada y se mantiene activa. ¿Acción condicionada? ¿Qué es? Antes de seguir con el proceso explicaremos este tipo de acciones. En la primera, si la etapa asociada se activa automáticamente, se activará la condición A y se desactivará cuando la transición T se cumpla. Para la acción condicionada, cuando la etapa 2 se activa, la acción A no se activará hasta que la condición A1 se cumpla o se active. Cuando A1 se active inmediatamente, se activa su respectiva acción y se mantendrá activada hasta que la acción T se cumpla. La acción temporizada. Cuando la etapa 2 se activa, inmediatamente se activará la acción A. Para este caso, tiene un temporizador de 5 segundos. Cuando se confía en ese tiempo, la acción A se desactivará. Continuemos con la explicación de este proceso. Pero para hacerlo más interesante, agreguemos una condición C1 a la acción C. Ahora, si la condición de T2 se cumple, entonces se activará la etapa 3. Inmediatamente se activará la acción B, pero no la acción C,
porque su condición aún no está activada. Hay que aclarar que las transiciones pueden quedarse activadas o no, dependiendo del tipo de condición. Esto no afecta el progreso del proceso. Cuando la condición C1 se cumple, entonces se activa la acción C hasta que sea desactivada por T3. Si T3 se cumple, entonces se desactiva la etapa 3 y se activa la etapa 2 nuevamente, y así continuará el ciclo hasta que se finalice todo el proceso. También debemos saber que las acciones son las salidas que en la mayoría de los casos son salidas físicas, que salen del autómata o PLC, las cuales activan o desactivan los actuadores. Si los procesos son más complejos y se desea que se cumplen dos o más acciones simultáneas, entonces para este caso tendremos los siguientes esquemas para poder solucionarlos. En la parte izquierda tenemos la simultaneidad, que son representadas por dos líneas paralelas, las cuales en la parte superior se le llama divergencia tipo Y y en la parte inferior se le llama convergencia tipo Y. Si iniciamos el proceso en la etapa 1, esta pasa a la etapa 2 cuando T1 se cumple o se activa. Si T2 se cumple, entonces se activan las etapas 3, 5 y 6 simultáneamente. Luego se activa la etapa 4, manteniendo activadas las etapas 5 y 6. Si T4 se cumple y todos los procesos o ramas anteriores han llegado a T4, entonces el proceso pasa nuevamente a la etapa 2 y así seguirá el ciclo hasta que se finalice todo el proceso. Ahora explicaremos cómo sería el proceso del lado derecho, que es el direccionamiento. Para este caso se representa con una sola línea. En la parte superior sería la divergencia tipo O y la parte inferior la convergencia tipo O. Entonces, el proceso inicia en la etapa 1 y luego pasa a la etapa 2 cuando T1 se cumple o active. Luego, solo será posible activar una sola etapa dependiendo de qué condición se cumpla primero. Para este caso hacemos que se cumpla la condición T2, entonces se activa la etapa 3 y las demás etapas se mantendrán desactivadas. Luego que se cumple la condición de T3, el proceso pasará a la etapa 5. No importa si T6 o T7 están activas o no. Si la condición de T8 se cumple, entonces regresa a la etapa 2 y esta se desactivará si una de las condiciones siguientes se active primero, y así seguirá el ciclo hasta que finalice todo el proceso.